Aquí terminan las huellas. Aquí la luna yace con los lobos, los perros y las piedras. Detrás de las rocas, las tiendas y los árboles. Aquí la luna vende su rostro cada noche por un puñal, una vela, un mechón de lluvia. No arrojes piedras alguna al fuegos, no robes los anillos de cristal de los dedos de los gitanos. Ellos durmieron y también los peces, las estrellas y los árboles. Aquí terminan las huellas, aquí los dolores de parto alcanzaron la luna. Entonces, tribu de gitanos, denle los anillos de cristal y las pulseras azules. La luna, 18 años después, un texto de Muim Seiso, poeta palestino. Pues bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy a través del 107.1 de FM, Radio Pochota, la voz del pueblo, y también por nuestras distintas redes en el canal de YouTube de Radio Pochota, en el Facebook de Radio Pochota y hasta donde nuestra señal llegue, transmitiendo desde Amatlán, Altepetl, el Amatlán de los Reyes de Veracruz, en el corazón de las altas montañas de la región centro de este estado hasta donde nuestra señal logre sintonizarse. Nosotros estamos muy felices de compartir con ustedes una emisión más de este su programa Voces de nuestra memoria, y el día de hoy pues como cada sábado nos acompaña el buen Marcos Malpica aquí en la cabina del programa Voces de nuestra memoria, la cabina virtual. Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás? Región de la zona centro de Veracruz y la región de las altas montañas, y pues haciendo este programa pues con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias, Marcos, por el saludo. Bueno, aquí ya estamos otra vez como cada sábado, y pues bueno, hay muchos temas que comentar el día de hoy. Sin embargo, nuevamente y sumándonos a los saludos iniciales del buen Marcos, eh, pues saludamos a las diversas geografías que se encuentran en resistencias, barrios, pueblos, calles, colonias, comunidades y territorios a lo largo y ancho de este mundo, soñando por este mundo donde quepan muchos mundos. Y bueno, tenemos muchas cosas que comentar, muchas noticias en esta semana. Seguimos todavía asimilando todo este acontecer que ocurrió desde el fin de semana pasado, que ya mencionábamos un poco, Marcos, sobre la cuestión de emergencia que tenemos principalmente en el área norte del país, específicamente en lo que podremos llamar las sierras nortes, en la sierra de norte de Puebla, en la parte serrana del norte del estado de Veracruz, sobre todo esta región que es de la región Teneco Huasteca, que abarca también San Luis Potosí, Querétaro y el estado de Hidalgo, Tamaulipas también un poco, donde las afectaciones de las inundaciones se han dado. Y a nivel internacional, pues qué les comento, hay muchas cosas que comentar, bueno, que señalar, que explicar, que platicar, y pues para eso estamos aquí, mi querido Marcos. Pues, ¿qué te parece si nos arrancamos precisamente con estos temas a nivel internacional? ¿Qué onda con lo que está ocurriendo en la franja de Gaza? Esta semana hemos visto muchos videos de personas que están documentando su larga travesía para regresar hacia el territorio ocupado, en este cese al fuego que se ha dado. Pero ¿qué ha ocurrido en esta semana, Marcos, que nos puedes compartir? Tal cual, pues bueno, citar, ¿no? Algunos de los medios que luego usamos como fuente, el medio de Al Jazeera, que está allá en la zona de Gaza, RT, Telesur, que son también de los que mantienen al corriente actualizadas estas noticias. La Jornada también es otro medio que consultamos frecuentemente. Pues bueno, reportan después de 2 años, casi 2 años de guerra, llegó el cese al fuego, el fin, o al menos hasta el momento, ¿no? El fin de la guerra.
Se firmaron los tratados de paz me parece que hace 3 días. El presidente de los Estados Unidos, el buen Donald Trump, también las autoridades del gobierno de Egipto y de Qatar tuvieron una reunión, entre otros países también de la zona árabe, donde pues ya tal cual se firmaron los acuerdos, ¿no? Las negociaciones que estuvieron durante, bueno, todo el tiempo que demoró esta guerra, que fue una guerra pues que se puede analizar desde muchos puntos y desde muchos ejes. Ahorita también les adelantamos que la próxima semana pues vamos a tener un programa analizando ya a fondo todo lo que ha sido este conflicto, no solamente estos 2 años de guerra, sino a lo largo pues podemos remontarnos a la Segunda Guerra Mundial o tal vez un poco antes, ¿no? Con el conflicto que se ha vivido entre Israel y lo que es Palestina, ¿no? Tanto Gaza y Cisjordania. Y bueno, pues el acuerdo de paz pues tiende la verdad de un hilo, porque a pesar de que se llegó a estos acuerdos, pues todavía ha habido algunos ataques por parte del ejército de Israel en algunas zonas específicas, ¿no? En las partes del sur de la franja, del sur de la ciudad de Gaza, que pues han violado, ¿no? De manera frontal el cese al fuego. Me parece que el día de ayer también reportaban que había un camión, llevaba pues varias personas y se registraron 10 fallecidos solamente en un solo día, y también se han reportado pues ataques de artillería en algunas zonas. Y a pesar de esto, pues la resistencia palestina, el grupo Hamas, pues ha mantenido su promesa. Eso sí, también hay que señalarlo bastante, hacer énfasis, que se tiene que, pues, este grupo no tiene palabra. En realidad, quien no tiene palabra, pues ha sido Israel. Hamas ha cumplido con parte de los acuerdos. Uno de ellos, pues, es la entrega de rehenes. Hace aproximadamente una semana comenzó la entrega de los rehenes vivos. Al parecer fueron 25 más o menos, que fueron entregados pues en buenas condiciones a las autoridades pues ya de tal cual, ¿no? Del gobierno de Israel. A cambio de esto, Israel también ha liberado a cientos de prisioneros palestinos, pero sí se ha notado esa diferencia, ¿no? Que los prisioneros palestinos pues físicamente se ven muy muy mal, ¿no? Muy delgados, recordándonos pues estas imágenes dantescas que teníamos pues en el Holocausto, ¿no? Estos prisioneros que estaban sumamente delgados. Algunos de los prisioneros palestinos pues apuradamente se podían mantener de pie. Esto no sale mucho en los medios de comunicación, en los noticieros convencionales, porque solamente pasan pues la versión de los rehenes que tiene en este caso Hamas, pero en las cárceles de Israel pues tienen a mucha gente pues prácticamente secuestrada. Tanto hay gente que sí son combatientes, pero también inclusive hay mujeres y niños que viven en estas condiciones pues similares a los que son los campos de concentración tal cual. Y bueno, a pesar de estas condiciones difíciles, que todavía hay algunos ataques ahí aislados, pero tal cual sí están, la gente, como decías hace un momento, pues está regresando paulatinamente a pues algunos lugares, ¿no? Porque pues la mayoría de los bombardeos a gran escala, pues sí han cesado, y pues el regreso está siendo pues paulatino. Y pues terrible, ¿no? Porque pues llegar a sus casas y está pues todo completamente destruido por estos bombardeos que estuvo haciendo Israel a lo largo de estos 2 años. Hemos visto imágenes de cómo la autoridad palestina, también el grupo Hamas, pues ya con maquinaria pesada, pues ya poco a poco están liberando también los escombros, las calles, que pues ves que estas calles estaban pues llenas de escombro, pues también por los bombardeos, pero muchas veces también eran colocados por los combatientes a manera de pues que no avancen los tanques de guerra, ¿no? Para pues frenarlos. Muchas veces los escombros pues sirven para eso, ¿no? Para ralentizar el avance de un ejército enemigo. Entonces pues poco a poco se intenta volver a la normalidad, si eso es posible, que yo creo que de esto va a estar años para que sea reconstruido Gaza.
Y pues vamos a ver, ¿no? Si se respetan los acuerdos. Parte de esto es que tienen que llegar pues ejércitos internacionales a resguardar a la población. También se supone que Hamas tiene que entregar las armas, se tiene que poner un gobierno palestino que digamos sea neutral. El ejército de Israel pues se tiene que ir retirando paulatinamente por medio de 3 líneas. Ahorita ya se retiró, digamos, en la primera línea que se estableció, hasta que ya pues abandonen completamente todo lo que es la franja de Gaza. Y bueno, mientras se vive esto en Gaza, pues en Cisjordania la situación va de mal en peor, porque también los colonos israelíes pues siguen quitándole tierras pues a la parte de Cisjordania, que recordemos que Palestina pues está lo partió Israel en dos, ¿no? La parte de Cisjordania y la parte de Gaza. Entonces, pues complicada la situación, el cese al fuego pues está ahí, ¿no? Como tendiendo de un hilo. Se supone que también Hamas en estos días pues va a entregar el resto de los rehenes y también algunos de los que ya están pues fallecidos. Muchos de estos rehenes no los mataron ellos, no los mataron los combatientes, sino que murieron por los mismos bombardeos que el gobierno de Israel hacía, y pues en estos tal cual pues ahí quedaron en los escombros pues asesinados por su propio gobierno. Y pues se está también ralentizando en la entrega de estos cuerpos porque están bajo los escombros. Entonces pues lo que dijo Hamas es que pues aguántenos tantito, ¿no? Porque tenemos que quitar toneladas de escombro para poder encontrar pues los cuerpos de los rehenes que ustedes mismos mataron. Entonces, pues esperemos la situación, pues dentro de lo que cabe, ¿no? Ya no está este bombardeo masivo y pues veremos, ¿no? Esto va a ser una cosa de muchos años, cómo se va pues a reorganizar, ¿no? Todo lo que es Gaza a nivel político, a nivel económico, inclusive a nivel militar. Y bueno, te digo, vamos a analizar esto más a fondo en un programa especial. Sí, me parece muy prudente también esta propuesta de hacer este programa especial, sobre todo porque, pues sí, de repente se hace necesario como que romper estos cercos informativos que, digamos, los medios tradicionales que a los que tenemos acceso aquí en la región, pues de repente no comentan estas situaciones y sobre todo como para tratar también de entender lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, ¿no? Claro, también volvemos a señalar, la intención no es dejar que una temática opaque a otras, simplemente este es un programa especial que se va a realizar precisamente para tratar de entender mejor la situación geopolítica que también tiene impactos en nuestro país. Ya lo vimos también con las movilizaciones sociales en apoyo a Palestina para el alto al fuego en lo que es esta franja de Gaza y sobre todo también por los nexos que existe entre la industria armamentística israelí, el apoyo que recibe Estados Unidos y porque pues al parecer el siguiente ¿cómo decirlo? El siguiente espacio que va a generar los ingresos monetarios para Estados Unidos con esta industria de la guerra, pues pareciera ser Latinoamérica con esta anunciada ya guerra que Estados Unidos quiere establecer este contra el Venezuela. tráfico, ¿no? Exactamente. Y específicamente en Venezuela, bajo esta excusa, que nos recuerda mucho a cuando la situación en Irak con las famosas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, pero que ya sabemos lo que la democracia estadounidense puede generar. Y lo peor de todo es también pues que aquí en el país hay muchas personas que aplauden con gusto estos dichos del señor Donald Trump, cuando en realidad pues no se dimensiona los riesgos que esto puede implicar. Entonces pues de ahí también es necesario como que ir planteando estos escenarios geopolíticos para tratar de entender mejor también el contexto en el que vivimos, pues recordemos que estamos en una dinámica también de relaciones globales donde todo tiene repercusiones eh, aun cuando se note un territorio lejano en esta situación, ¿no? Pues ahí está la Así es. invitación para que nos acompañen el próximo sábado para este programa especial donde estaremos platicando más de estas situaciones. ¿Y qué otras cuestiones a nivel internacional
acontecieron esta semana, mi buen Marcos, para comentar con el público antes de pasar a la sección nacional? Tal cual, pues vamos a seguir hablando, ¿no? De Gaza, porque yo creo que esto no pinta para que sea el fin de la guerra, solamente pinta como para que es un cese al fuego temporal, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que no sea así, pero pareciera que para allá va la cosa. Vamos a hablar de de la otra guerra, de lo que está pasando en la zona de Rusia, que ya hemos hablado, ¿verdad? Que también lo que pasa en esas zonas pues nos afecta, a veces para de mencionarlo, ¿no? Para quien no nos ha escuchado, pues esta zona de Rusia, ¿no? Un país que pues es una de las, me parece que es la octava economía más importante del mundo, pues muchos de los productos que exporta pues a todos los países así que del planeta, pues también se ven afectados los precios, ¿no? Por ejemplo, en esta guerra de Rusia, que ha hecho que pues cierre digamos, sus fronteras económicas, que se cierre al mercado internacional, también por la presión de pues, Estados Unidos, la Unión Europea y todo esto, pues ha repercutido, ¿no? En los precios de algunos insumos, por ejemplo, el metal, el acero, pues también varía mucho los precios porque se está ocupando para este conflicto, para crear tanques de guerra, para crear armas. También Rusia produce mucho el trigo, por ejemplo, maíz, también siembran mucho maíz en Rusia, también tienen como, dirán que es frío, ¿verdad? Pero también tienen como, pues estos, ¿cómo se llaman? Como invernaderos y todo esto, y tienen condiciones ahí donde controlan el clima. Entonces también son grandes productores pues de muchos alimentos, ¿no? Básicos de estas semillas, justo como el trigo, maíz, todo esto. Entonces también el abono también está subiendo porque es uno de los principales, el gas también, aunque creo que México ya también, de las cosas positivas que ha hecho Claudia, por ahí tiene un convenio de gas con la Federación Rusa, pero sí, ¿no? Es una guerra entre Ucrania y Rusia que pues afecta pues a nivel mundial, ¿no? A la economía de todos. Y pues bueno, ¿no? Ahorita para no alargarnos tanto, pues el avance de las tropas rusas pues sigue siendo pues imparable, ¿no? No hay forma de que el ejército ucraniano ni la OTAN pues puedan detener este avance. Avanzan cada día más sobre localidades y ciudades más importantes, ¿no? Ya están avanzando en lo que es la zona de Donbass y toda esta parte pues ya la están controlando ya pues digamos completamente y avanzan hacia nuevas regiones y hacia nuevas ciudades a pesar pues del apoyo que ha dado la OTAN sobre todo con armamento, que la OTAN que es la Organización del Tratado Atlántico del Norte, que la mayoría de estos países pues son países europeos, ¿no? Como Alemania, Francia, España, Italia, pero la OTAN no puede subsistir, pues si no es por el poderío económico que le aporta Estados Unidos, ¿no? Entonces es una guerra ahí pues casi a escala mundial, porque también la OTAN y pues estos países también han, no solamente armas, sino también mercenarios, tropas que están peleando en esta guerra, ¿no? Pero desde que se dio el escenario donde hace aproximadamente 2 años Ucrania lanzó un gran contraataque después de la primera ofensiva rusa, Ucrania recupera parte de los territorios, pero pues una vez más se da una nueva contraofensiva rusa y pues aproximadamente tiene un año de que pues Rusia avanza constantemente, ¿no? Son a veces kilómetros por día y no hay forma de detener el avance de las tropas del ejército ruso, de la Federación Rusa. Entonces, pues sí, complicada la situación para la OTAN. Se supone que pues también Trump, ¿no? Hoy justamente se vio con Zelensky, que es el presidente de Ucrania, para llegar ahí a un acuerdo dentro de esta obsesión que tiene el presidente de los Estados Unidos por terminar supuestamente él todas las guerras, pero ya no se le dio ganar el Premio Nobel de la Paz, ya aunque termine la guerra en Ucrania. Pero sí, ¿no? Y también pues hubo una llamada con el presidente Vladimir Putin, con Trump, donde pues a ver, ¿no? Cómo se va a dar el escenario para llegar a un tratado. Sabemos que parte de lo que pide Rusia, pues son varios territorios, ¿no? Varios territorios que la federación pues los consideran parte de Rusia históricamente. Eso pues
está a debate, ¿verdad? Lo podemos también analizar, la zona de Crimea, la región de Luhansk, la región de Donbass, todas estas partes, y pues también la retirada de armamento de la OTAN de esta región de Ucrania. Y pues está bastante complicada toda esta zona de Europa, está muy, muy caliente, ¿no? La zona de Polonia, también ha habido ataques con drones en esa zona, entonces pues complicada la situación, pero vamos a ver, ¿no? Si se puede llegar a un acuerdo. Se ve complicado porque el mismo presidente Zelensky, pues, ha dicho que no va a ceder ni un solo metro de tierra a la federación, ¿no? Entonces, pues, se ve complicado que puedan llegar las negociaciones a futuro, ¿no? A un convenio de paz, pero bueno, iremos viendo. Ya Pues veremos, dijo un ciego. exacto, ya veremos, dijo un ciego, ¿no? Y sobre todo, Eh, pues sí, pues va a dar para largo este tema y es necesario como que estar considerando porque, pues bueno, hay que ver dónde va a tener el interés Estados Unidos a partir de estos tratos. También lo que ya mencionábamos la semana pasada con respecto a este Nobel de la Paz, muy cuestionable la situación y sobre todo pues también ver de qué manera nos va a afectar en la cuestión económica también, en la cuestión energética, como tú ya bien lo mencionabas, estas condiciones de la guerra, de los conflictos, pues también impactan en situaciones tan cercanas como el hecho de decidir construir, el precio de la varilla, el precio de todos estos elementos que son de metal necesarios para la construcción, pues se incrementan demasiado por estas situaciones que plantean conflictos como el de Ucrania y Rusia, ¿no? Pero pues sí, difícil, complejo, pero sobre todo muy necesario llevar a cabo el seguimiento para el panorama internacional, pues para saber cómo de manera nacional nos va a afectar esto. ¿Y qué te parece, Marcos, si ahora nos trasladamos a la discusión a nivel nacional? Que vaya que también ha habido varias noticias que acontecieron esta semana. Y fíjate, Marcos, ya que estabas hablando sobre este incremento en el precio, por ejemplo, de los fertilizantes que se importan para el uso en el sector agrícola en el país. Y ahorita que mencionabas también de la producción de granos como el trigo y el maíz, casualmente también o curiosamente proveniente de Rusia y cómo este conflicto ha impactado, pues seguramente Marcos, auditorio, supieron también de esta semana de una gran movilización que se generó por parte del campesinado mexicano, que pues en estas movilizaciones se están extendiendo en varios estados del país, precisamente bloqueando carreteras en 20 estados por la crisis que está sufriendo el agro en este momento en México. Y a mí me sorprendió cómo o sea, de repente lo que parecía, digo, en las noticias al principio no se le dio tanta importancia, lo expreso así porque, bueno, lo que yo pude percatarme escuchando noticias en la radio y demás, pues era que mencionaban que va a haber un bloqueo de campesinos otra vez y demás. Pero nadie se imaginaba que este aparente bloqueo, como los que luego todos se dan, que esperan y ya de ahí pues, no le dan seguimiento, se acabó y ya se fueron, pues en realidad escaló a una situación donde en 20 estados diferentes organizaciones campesinas se sumaron a un paro nacional en el cual se demandaban acciones a favor del campo y los campesinos. Este martes, precisamente el martes de esta semana, que fue el martes 14, pues se generó este paro nacional con bloqueos en carreteras y manifestaciones frente a oficinas gubernamentales para denunciar la crisis que actualmente atraviesa el campo mexicano. Entre las cosas que los manifestantes estaban exigiendo es precisamente el precio justo para las cosechas, mayor inversión en tecnología y programas de apoyo, así como la exclusión de los granos básicos del Tratado de Libre Comercio, también llamado TEMEC. Por ponerles un ejemplo, auditorio, en Tamaulipas los productores se concentraron
en diversos puntos. En uno de ellos, en la conocida como la Y, que se encuentra sobre la carretera hacia Ciudad Victoria, bloqueando la vía para visibilizar sus demandas. También hubo afectaciones en los tramos entre Mante Valles, Mante Victoria, Victoria Matamoros, Matamoros Reynosa y Reynosa Victoria. En Río Bravo, la Asociación Municipal de Propietarios Rurales organizó una manifestación pacífica en sus oficinas, mientras que en Zacatecas los agricultores de la Unión de Pozos Agrícolas del Estado bloquearon la caseta de cobro de Calera y otros puntos sobre la carretera que conecta a este estado con Aguascalientes. En protesta por los bajos precios y la competencia extranjera, algunos productores incluso tiraron parte de su producto, principalmente cebollas, tomates y otros productos del campo, argumentando que los ingresos no cubrían ni los costos de transporte y combustible. Obviamente estas movilizaciones generaron largas filas vehiculares, entre ellos camiones de carga que en esta espera pues parte de ellos pues vieron afectadas las mercancías que transportaban. En Guanajuato, también hay que señalarlo, se registraron concentraciones de agricultores sobre la carretera Pénjamo-La Piedad, teniendo como punto de reunión un lugar que se llama la desviación hacia el mármol y generando también plantones frente a la oficina del SAT en León, Guanajuato. Por otra parte, en Michoacán se sumó a las manifestaciones la suspensión de actividades en campo de al menos 5 municipios debido a los bajos precios de aguacate, limón, maíz y jitomate. Agricultores de Yurecuaro bloquearon la autopista de Occidente y la carretera La Piedad-La Barca a la altura del Tequesquite como parte de su participación en el paro nacional. Y también se dio la participación de integrantes de la Asociación de Productores Agrícolas de Limones y Granos del Bajío para demandar el rescate al campo. Y esto no para, porque en Sinaloa hubo bloqueos de concentración en 3 puntos de la carretera internacional México 15. En Culiacán los manifestantes realizaron una caminata desde la catedral hasta el Palacio de Gobierno. En la Ciudad de México, la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social marchó hacia las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y frente a la Secretaría de Economía. Los manifestantes exigieron una reforma al artículo 27 constitucional para el reconocimiento de la propiedad social y de la clase campesina como sujetos de derecho público, así como un precio mínimo de 7,200 pesos por la tonelada de maíz. Esto para que, en palabras de las personas manifestantes, se pueda generar un precio justo que permita hablar de una subsistencia a partir del trabajo agrícola. También solicitaron la creación de un plan de soberanía alimentaria que priorice la producción nacional sin el empleo de semillas transgénicas. Los líderes del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano y de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas señalaron que estas acciones son necesarias para revivir y para revertir la caída de la producción nacional y el crecimiento de las importaciones. Según los datos, en los últimos 10 años la producción del maíz cayó 4%, mientras que las importaciones aumentaron 78.4%, generando rentabilidades mínimas del 2% en cultivos de riego y 8% en cultivos de temporal, con un déficit promedio de 3,270 pesos por hectárea. También los agricultores advirtieron que la permanencia de los granos básicos dentro de los acuerdos y tratos del TEMEC y la definición de sus precios en la Bolsa Mercantil de Chicago perjudican la economía rural y la autosuficiencia alimentaria del país. Por ello, rechazaron sostener reuniones de diálogo antes de las movilizaciones y pues se coloca ahí una situación en la cual se considera que la protesta es necesaria y urgente, apremiante, debido precisamente a esta situación en la cual la soberanía alimentaria se ve en peligro, por la dependencia sobre todo a la importación de granos de distintos tipos. Finalmente hay que señalar que esto es apremiante porque es necesario mantener la atención sobre la crisis que vive el campo mexicano actualmente, mientras que autoridades estatales y federales mantienen comunicación con los manifestantes para intentar liberar estas vías y para evitar que vuelvan a ser tomadas, garantizando la seguridad vial, aunque pues como hemos visto aún se prevén que los bloqueos y marchas continúen durante próximos días,
a partir de esta situación que se está generando. Y pues bueno, lo más reciente de todo esto es que tras una mesa de diálogo de 5 horas, pues el diálogo se acabó y este diálogo se tomará, pues se va a retomar más adelante. Lo que sucede es que agricultores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán no lograron llegar a un acuerdo con el gobierno federal de incrementar el precio de garantía del maíz y el sorgo. Tras 5 horas de reunión con el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, informaron que retomarán el diálogo el próximo 27 de octubre, es decir, en 10 días, donde se dará una definición a las peticiones de los inconformes. Esta mesa de negociación, por lo menos, permitió contener los bloqueos carreteros que se veían ya de carácter masivo, que se habían presentado desde el martes de esta semana, y así se pensaba que esta situación de evitar que haya nuevos bloqueos en lo que sigue la mesa de negociación se prevé que continúen hasta el 27 de octubre próximo. Se genera pues un repliegue, pero eso no quiere decir que estas negociaciones estén en punto muerto o que ya se haya resuelto el movimiento. Al contrario, es simplemente un repliegue estratégico, esperando a que esto ayude a las negociaciones para que así los funcionarios pues puedan tomar una decisión más favorable ante la situación y las denuncias que se generan desde el agro mexicano. Y eso con respecto a lo que es las noticias de estos aconteceres a nivel nacional. Y por otra parte también, y que va de la mano con esta temática, pues la crisis que continúa en estos estados, como ya mencionábamos, en San Luis Potosí, Hidalgo, el sur de Tamaulipas, Querétaro, y la Sierra Norte de Puebla y en el norte del estado de Veracruz. En el caso del estado de Veracruz, de los municipios afectados por estas lluvias, pues estamos señalando que se trata de 37 municipios que resultaron afectados por estas lluvias que ya se originaron hace una semana. Varias localidades tuvieron daños, muchos de ellos ustedes seguramente ya los vieron a través de los videos que circulan en redes sociales, y algunas de ellas siguen en situación de incomunicación, están incomunicadas. Entre los municipios se encuentran Álamo Temapache, Benito Juárez, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Chalma, Coahuitlán, Coatzintla, Cosquihui, Coyutla, El Higo, Espinal, Gutiérrez Zamora, Guayacocotla y Ilamatlán. Especialmente en Ilamatlán hay una situación en la cual se encuentran completamente aislados y se solicitaba ayuda para que llegara hasta allá. Y esta semana, bueno, ha sido un esfuerzo enorme el poder tratar de abrir caminos para llegar hasta Ilamatlán. Izhuatlán del Madero, Los Reyes, Misantla, Naranjos, Amatlán, Nautla, también en la zona de Omealca, Papantla, Platón Sánchez, Poza Rica, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Tantoyuca, Tecolutla, Tempual, Texcatepec, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlaliscoyan, Tuxpan, Xochocotla, Yecuatla, Zacualpan y Sontecomatlán de López y Fuentes. Esas son las localidades. En este caso también se señala que entre los municipios con las localidades que se encuentran sin acceso se encuentra el municipio de Ligo con 21 localidades que están incomunicadas, y Ilamatlán, como ya les mencionaba, con 9 localidades, Izhuatlán de Madero, que a su vez tiene 6 localidades, Texcatepec con 4, Zacualpan con 5 y finalmente Sontecomatlán de López y Fuentes con 4 localidades sin acceso. Y de manera oficial se ha mencionado en el corte del jueves pasado, el jueves 16 de octubre, que hasta el momento 32 personas han perdido la vida y 14 siguen en calidad de desaparecidas. Y esto a partir de esta tragedia que se genera con las inundaciones en esta parte del estado. Por ello, desde la cabina de Radio Pochota, desde este espacio Voces de Nuestra Memoria, hacemos la invitación para que se sigan sumando y se sigan solidarizando para que el apoyo continúe y fluya hacia esta zona. En el caso del estado de Veracruz, hacia la zona norte. Lo mismo si es que esta señal está siendo escuchada en el estado de Puebla o en otros estados. También hay centros de acopio que van dirigiendo no solo hacia el estado de Veracruz, sino también hacia estos otros estados afectados. Pero el llamado es, hay que seguir apoyando
ya hay que ver de qué manera podemos sumar nuestra solidaridad para con estas comunidades que continúan afectadas. Y pues ahí, digamos, ese es el reporte de la situación, querido Marcos, con respecto tanto a Sí, la problemática del agro con la de las inundaciones. eso pues, escenarios muy complejos, bueno, hablar, ¿no? De la situación de las inundaciones, pues yo creo que ya van más, ¿no? Yo creo que ya las cifras actualizadas son alrededor de 76, 80 decesos a nivel país, a nivel nacional. Y solamente en la región norte de Veracruz sí son aproximadamente como 30, 40 los decesos, ¿no? Estas lluvias que no se habían visto desde 1999, que eran los últimos reportes, ¿no? De que se había inundado, pues, tanto esta zona de Poza Rica y estas comunidades que están un poco más alejadas, ¿no? Como Temachcaltepec, que me parece que está como a 5 horas todavía de la zona de Poza Rica. Ha sido complicado llevar la ayuda, ha tenido que entrar ahí el ejército estableciendo puentes aéreos. Es complicada la situación, ¿no? Ahorita se está ya en la etapa pues de sacar pues todo el lodo, el escombro, la basura, evitar que se propaguen las enfermedades. Ahorita es también lo que es clave, ¿no? Que tienen que estar haciendo las autoridades, lo que tiene que estar haciendo el gobierno, ¿no? Que pues es parte de su trabajo como un Estado, ¿verdad? Que tiene que apoyar a la ciudadanía. También yo creo que hasta cierto punto el gobierno se ha visto rebasado. La gobernadora, hay que decirlo, ¿no? Se ha notado cierta deficiencia. Y pues bueno, los apoyos que están llegando es, pues, yo diría más por parte del apoyo civil, que se ha, por medio de muchas organizaciones, colectivos, individualidades, radios comunitarias, como el caso de Radio Pochota, que también ya se ha hecho una gran colecta. El domingo se va a ir pues con los compañeros de Radio Guaya a dejar pues todos los suministros que se han estado recolectando a lo largo de esta semana, ¿no? Y pues sí, ese es un escenario bastante complejo desde muchos ángulos, ¿no? Desde la cuestión de cómo llevar las cosas, ¿no? Las líneas de abastecimiento, como diríamos, también cómo se tiene que, pues, transparentar, ¿no? Que lleguen las cosas, ¿no? Los recursos. Por ahí había imágenes, no estoy seguro, ¿verdad? Pero había imágenes de que, pues, el gobierno a los centros de acopio que eran controlados por ellos, pues les ponían las etiquetas que eran por parte del gobierno del estado de Veracruz, y pues no, era lo que había donado la ciudadanía, ¿no? Entonces se tiene que transparentar de alguna manera, ¿no? Con algún tipo de evidencia, ya sea fotográfica o escrita, pues a qué comunidades específicamente está llegando este recurso, y también por parte de quién están haciendo pues las donaciones, ¿no? Porque también sabemos que tristemente en estas situaciones de, así como se ven los aspectos positivos de el apoyo mutuo y la solidaridad del pueblo, también ocurren, ¿no? Que mucha gente abusa y se aprovecha de estas circunstancias para sacar pues provechos tanto políticos y económicos, ¿no? Ahora sí que para beneficio de su bolsillo, porque justamente en estas situaciones de estos desastres naturales, pues está moviendo eso, ¿no? Mercancía, dinero y herramientas. Y pues siempre por ahí pues se pierden cosas, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que pues toda esta ayuda llegue, ¿no? Llegue realmente pues directamente a estas comunidades que lo necesitan, y pues no se queden ahí a medio camino o en manos de gente que pues que quiere sacar, ¿no? Provecho de una situación difícil. Exactamente, Marcos, y pues de ahí también hacemos el llamado para las personas que tienen que ver con estas líneas de abastecimiento, pues esperamos que actúen con honestidad, ¿no? Sobre todo. Y bueno, pues recordar que para bien o para mal, ahora las redes sociales también permiten como que dar la otra cara o la otra situación de estos contextos, como bien ya mencionaba. Sin embargo, también hacemos el llamado para tener cautela en cuanto a todas las noticias que pueden haber en redes sociales,
ya que como mencionabas, lamentablemente no faltará quienes también quieran llevar agua para su molino y a partir de crear ciertos rumores se genera una desinformación en la cual pues la verdad no está muy chido, o más bien no está chido, no está bien, porque en este momento lo que necesitamos es claridad. Claridad para saber cuántas personas continúan desaparecidas por los deslaves, claridad por otro tipo de situaciones en cuanto al número de personas fallecidas y sobre todo a los planes de reconstrucción que se van a llevar a cabo y cómo se está distribuyendo la ayuda. Entonces en ese aspecto pues esperemos que Sí, las pues que se hagan los autoridades, ¿no? censos, ¿no? También por parte del Exacto. gobierno para contabilizar la ayuda. Mencionar también así de manera rápida para no extendernos más, Ujú. pues también la cuestión de los compañeros de la UB. No sabemos, no les vamos a decir si estamos 100% seguros de esta cantidad que se hablaba de muchos Exacto. alumnos desaparecidos. No Ujú. tenemos los datos al 100%, no les vamos a mentir, pero pues sí, ¿no? Sí hubo al menos tres alumnos de la facultad de la UB, bueno, de varios campus, que sí fallecieron. Se habla que también la universidad, a pesar de que sabían que iba a haber pues estas lluvias y todo, pues los hicieron ir a la escuela, cuestiones ahí, ¿no? De negligencia por parte de las autoridades de la UB, de pues no cuidar, ¿verdad? Al alumnado, que lo más valioso que puede tener una universidad, pues son sus estudiantes antes que nada. Y también justo aquí en la región centro de Veracruz, en Orizaba, Córdoba y también aquí por Peñuela, pues varios estudiantes de la UB hicieron marchas, e hicieron también algunos paros ahí detuvieron el tránsito ahí en las carreteras, pues en solidaridad con sus compañeros de la UB de Poza Rica, y también pues pidiendo que se reparen también las calles aquí en esta zona, ¿no? En donde está pues el acceso a sus campus, y no solamente a sus campus, ¿no? Porque son carreteras que al final de cuentas ocupamos todos. Entonces, pues mucho cuidado con la ciudadanía que a veces dice que los estudiantes andan de revoltosos y que mejor que se pongan a estudiar y que mejor que no hagan tanto, cuando las demandas que tienen los compañeros estudiantes pues son demandas completamente legítimas: pedir mayor seguridad, que se esclarezcan los datos de los compañeros que están desaparecidos en Poza Rica, y pues mejores condiciones en cuanto a carreteras y en cuanto a pues la infraestructura pública de toda la región y de sus comunidades, ¿no? Entonces son pues eso, ¿no? Peticiones y demandas justas por parte de los estudiantes, que bueno, un estudiante que no hace estas peticiones, pues yo creo que un estudiante siempre tiene que ser rebelde, ¿no? De alguna manera. Entonces, ahora sí que apoyo total a los compañeros de la UV. Sí, en este caso nos sumamos a esta exigencia de transparencia y sobre todo también pues condenamos todo intento que busque usar también a los estudiantes como carne de cañón, porque pues también sabemos que a río revuelto ganancias de pescadores y que no se pierda aquí el objetivo que es precisamente el de aclarar la situación que se generó. Y fíjate que en este sentido, bueno, ya se había mencionado que desde el gobierno federal se había hecho el llamado a la Rectoría General de la UB para hacer este conteo y para esclarecer la situación. Esperemos que así se haga y sobre todo también para la opinión pública, para toda la ciudadanía que estamos al pendiente. Y bueno, ya para ir cerrando, quiero comentar y retomar un comentario que hacía Viridiana Ríos en una entrevista en la que también se señalaba que a veces como que la forma de operar ante estas situaciones luego se ve rebasadas en los sentidos ya de carácter estatal y municipal. Probablemente que desde el gobierno federal se mandan ciertas instrucciones, pero conforme van llegando estas instrucciones a mandos medios y más bajos, a niveles estatal y municipal, pues de repente estos no se llevan a cabo. Entonces esto también nos da para reflexionar, especialmente para los funcionarios públicos a nivel estatal y municipal, pues que es necesario mantener siempre actualizados los atlas de riesgo, es necesario también mantener presente las estrategias de operación de protección civil para evitar este tipo de situaciones y bueno, coordinarse de mejor manera entre los tres niveles de gobierno para dar resultados, que finalmente por eso es que son funcionarios públicos que tienen que velar y proteger a la ciudadanía, porque si no, pues entonces, ¿cuál es el chiste?
pues ahí lo dejamos, ahí dejamos el comentario y pues sí, nos sumamos a este llamado porque se esclarezca la situación, sobre todo por una total transparencia a todos estos procesos, pues porque sí es necesario, sobre todo en estos periodos en los cuales también de repente puede haber una sobreinformación o incluso una deformación de la información y al final quedamos como que ya no sabemos hacia dónde mirar, dónde creer y el dolor queda porque pues sí, es una tragedia muy grande lo que se vivió, el dolor queda y a veces ya hasta no dan ganas de seguir viendo ese tipo de noticias, pero pues bueno, desde acá hacemos ese llamado y pues esperemos que esto se aclare pronto. Y pues sí, exactamente. Entramos directo al tema, si quieres. Porque hablando de... Nos extendimos un poco. No, pero está bien porque era Oh, necesario no. comentarlo o no. Perdón, pero pues ya hablando sobre cuestiones administrativas, el tema de hoy lo que nos concierne es sobre la situación del porfiriato, un periodo pues lleno de luces y sombras desde la visión del presente. Hay quienes están, fíjate Marcos, últimamente, pues ¿qué te gustan las últimas 2 décadas o década y media? Ha empezado como que un reposicionamiento o una reestructuración en la narrativa en torno al porfiriato y la figura de Porfirio Díaz. En algunos programas ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, de repente, a veces, pues sí es necesario hablar de estos temas, sobre todo porque pues ya nos estamos acercando a un aniversario más de esta conmemoración cívica que tiene que ver con el inicio del movimiento de la Revolución Mexicana y sobre todo porque hay ciertos personajes que por ahí andan saliendo en la opinión pública diciendo sus propias versiones de la historia. Ya habíamos mencionado, digo, al final siempre cada persona tendrá su propia versión para hablar Pero sobre no los el menciones hecho porque real. nos pueden demandar. No, no lo vamos a mencionar porque nos pueden demandar, pero ya saben seguramente a quiénes nos referimos, ¿no? Saludos, ¿No te parece eso saludos. curioso? ¿No te parece curioso? Exactamente. Y en este caso, pues bueno, pensar un poco sobre también la cuestión del porfiriato, que es un periodo muy complejo, pero que también hay cosas en las cuales dices, pues están chidos los argumentos que me das, pero al final de cuentas también hay otras cosas que estás dejando de lado y precisamente eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pues bueno, Sí, Marcos, a ver, cuéntanos. bueno, si quieres ahorita comenzamos con las condiciones previas, ahí te rifas con esa parte, Oh pero bueno, no, sí. oh, no. Pero bueno, hablar un poquito, ¿no? De justo esta introducción que estás dando es importante. Pues bueno, ¿por qué la elección de estos temas, ¿no? Recientemente, como dices, en años, ¿no? En años recientes, pues está como este proceso de, vamos a decir, ¿no? Entre sectores conservadores, revalorización de la figura de Porfirio Díaz, y no solamente de Porfirio Díaz, sino de otros personajes como Iturbide, como Maximiliano, y cuando te das cuenta, la elección de estos personajes no es al azar, ¿verdad? No es así de manera esporádica, sino que van dentro de un discurso político conservador, y no es porque nosotros seamos de Morena ni nada, porque no somos somos completamente apartidistas, o al menos yo soy completamente partidista. Igual, por dos, Este, por dos. pero a lo que vamos es esto, ¿no? Inclusive por los mismos historiadores, no quiero decir nombres, ¿verdad? Pero inclusive por compañeros de la misma escuela de antropología, pues se escucha mucho, ¿no? De historiadores que alaban y que alzan la figura de estos personajes. Se dice, ¿verdad? De manera coloquial que en la historia no hay ni buenos ni malos. Híjole, mano, yo creo que sí hay buenos y sí hay malos en la historia, ¿eh? O sea, yo creo que eso también es como una falacia, ¿no? Para intentar ocultar cuando pues, ciertos personajes hicieron pues cierto tipo de atrocidades y de cosas canallas, ¿no? Y que claro, unos hicieron más que otros, porque también aquí no vamos a hacer pues de irnos de un lado o de otro, ¿no? Así como podemos criticar la figura de Porfirio Díaz, también podemos criticar la figura de Benito Juárez, ¿no? Que también tuvo por ahí algunas cosas negativas en su relación con las comunidades
indígenas y todo esto. Pero bueno, esto, ¿no? Volviendo al tema del buen Porfirio, del buen Porfis, pues ha iniciado una campaña por una televisora nacional que se llama eh, TV Mexica, TV, bueno, TV para no decir Mexica, lo vamos a los decir nombres, así, TV Mexica, le Mexica vamos a Visión, decir Mexicavisión, TV Mexica Mexica, y Visión, bueno, el presidente de pues esta corporación, de esta empresa, que ya lo llamémosle el conocerán, innombrable. el innombrable, El tío innombrable, el tío innombrable, el vaya. señor tenebroso, que pues Exactamente. ya ha dado su postura de que se quiere lanzar para presidente en las Oh, próximas no. elecciones, un señor que pues es conservador, racista, clasista y fascista, Que cree en el siempre darwinismo hace, pues social. Ujú. cree en el evolucionismo, en el darwinismo social, y bueno, ha hecho una alianza con otro personaje que supuestamente se dice historiador, un tal Sonsonegui, y no estamos diciendo el nombre porque no Sí, dijimos sí. Sonsonegui, no, Ajá, no, 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 ajá. no. Oh, no, oh, Entonces, no. que bueno, él se vende también como historiador, justo sacaron un video en sus páginas, en sus redes sociales, un video hecho con inteligencia artificial, no sé si tal vez lo Échenle hayan más. visto, O muy sea, si, curioso. si te presumen que tienen varo, pónganle más producción, ¿no? Que hasta flojera, ¿no? Hazlo con inteligencia artificial, sale barato y de una vez, ¿no? Échenle Sí, y bueno, en producción. este video de inteligencia artificial, pues sale, ¿no? Tal cual Porfirio Díaz hablando, diciendo que, bueno, es que no lo han juzgado mal como un villano, pero que casi casi era un héroe de la historia que le trajo la prosperidad y el desarrollo que tanto había esperado la nación mexicana, ¿no? Casi casi diciendo que los chairos son los que han manchado su figura como pues un personaje, pues como un héroe, ¿no? Tal cual, ¿no? Quieren ponerlo a un nivel de héroe dentro de estas, bueno, ya sabemos la idea de los héroes de bronce y toda esta cuestión. Claro, Y claro. bueno, lo que vamos a analizar ahorita pues es como las partes, digamos, negativas que se vivieron en el periodo del porfiriato, en esta dictadura que demoró poco más de 30 años, y pues nos vamos a dar cuenta que si hacemos las sumas, la suma final, los aspectos negativos y cómo vivía la sociedad a nivel económico, político, pues eran pues muy, muy deplorables y muy alejado de este progreso y de este desarrollo. Y aquí surge una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Desarrollo y progreso para quién y para cuántos? ¿No? Exactamente. Porque sí podemos darles la razón. Ok, sí, sí, sí. Hubo progreso, hubo desarrollo, se Como las hicieron minas. el ferrocarril, las minas, muy bien, todo eso está ahí. También se apoyó a los científicos, se excavó en Teotihuacán, Leopoldo Batres dinamitó Teotihuacán, Dinamitas locas, se abrió Batres. la zona arqueológica, se intentaba dar pues a Europa, al mundo, que México estaba ya casi casi entrando, ¿no? Justo al primer mundo. Pero ¿qué estaba pasando tras bambalinas, ¿no? ¿Qué estaba pasando con las poblaciones originarias, con los pueblos indígenas, con las poblaciones campesinas, que estaban, creo que francamente, peor incluso que en el periodo virreinal, ¿no? Y hay que decirlo así, ¿no? A un nivel de condiciones terribles. Entonces, si quieres empezar analizando pues, un poquito, ¿no? Cuáles son las condiciones previas, o un poquito también la figura de quién fue, ¿no? Porfirio Díaz, este héroe, ¿no? Que al principio pues es el gran héroe de las batallas de la intervención francesa, pero pues siempre fue un tipo que sí tenía mucha actitud, ¿no? Porque siempre estaba buscando el poder por el poder. Nos recuerda a estos grandes personajes, ¿no? Demagogos, como el mismo Alejandro Magno, ¿no? Que desde que estaba joven, pues ganaba todas las batallas, y pues la búsqueda del poder absoluto, ¿no? Exactamente. Y Ay, Dios. Pues es que por dónde empezamos. Ah. No, pues miren, básicamente vamos a entrar así ya de lleno al problema. Y bien como comentaba Marcos, una de las cuestiones que es necesario mencionar
es que precisamente se trata de un periodo de 30 años y por tanto no podemos decir que el porfiriato es el mismo cuando inicia que cuando termina con el proceso de la revolución. Son 30 años en el cual podemos reconocer una serie de etapas, empezando precisamente por la situación en la que Porfirio Díaz llega al poder y cuál era la situación del país. Estamos hablando que todo el siglo XIX, de 1800 a 1900, se da una sucesión de violencias e inestabilidades en lo que ahora reconocemos como el territorio mexicano. Estamos hablando de que había situaciones de leva forzada, es decir, que las personas eran obligadas a integrarse a alguno de los bandos armados, entre todas estas sucesiones de revueltas, guerras civiles. Había soldados perdidos que de repente podían formar grupos de bandidos que asaltaban los caminos o facciones que estaban incluidas en estas revueltas. Por otra parte, también se da una privatización del poder de los llamados señores de la guerra y de los señores protectores, que era algo así como una forma de organización caciquil regional, donde en cada región había grupos que apoyaban a estos señores y la rivalidad armada que existía entre algunos pueblos, las revueltas rurales que iban contra las propuestas de desamortización, ¿no? Porque recordemos que en el periodo de Benito Juárez, con estas reformas liberales, se da la desamortización del clero. Y aunque normalmente decimos, no, pues es que con eso se le quitó el poder a la iglesia y que no sé qué, pero se pierde de vista que también había una forma de tenencia de tierra comunal en torno a estas tierras, como por ejemplo en muchos pueblos estaban las famosas tierras del santo, que al santo patrón había tierras en las cuales se sembraba, se cultivaba y lo que se vendía o el producto de ese trabajo se destinaba para el mantenimiento de la iglesia del santo patrón o para la realización de su fiesta patronal. Y ahora imagínense que con la desamortización pues al santito le quitan sus tierras, pues claro que en los pueblos era una afrenta directa hacia la estructura y el orden en torno a la dinámica de lo sagrado en la comunidad. Y sobre todo también porque había pugnas por que varias de estas comunidades rurales buscaban tener su autonomía municipal y en el lado del norte del país pues se daban las incursiones de estos grupos de los pueblos originarios que comúnmente les llamaban los indios nómadas que asolaban toda esta región de las llanuras norteñas. También era un problema entre las fronteras de México y Estados Unidos porque se generaban conflictos ahí también. Por ello, cuando llega Porfirio Díaz y con esta tradición que ya mencionaba Marcos de ser un general, héroe de la batalla contra los franceses del 5 de mayo y sobre todo por estar en estos bandos, pues para defender dentro de estos procesos de invasión al país, pues él llega y con una decisión que era asegurar a cualquier precio la paz. La paz y el orden que él establece, que muchas veces se dice, no, es que yo creo en el lema de Porfirio Díaz de orden y progreso y paz y orden y demás, es como de, a ver, vamos unos dos pasos para atrás para tratar de entender de qué era esta paz porfiriana y precisamente se trataba de una paz, pero que era impuesta a las élites, pero el orden implicaba un orden impuesto a la población. Es decir, como bien mencionaba Marcos, paz y orden era lo que traía Porfirio Díaz, pero la paz enfocada hacia la forma en la que se iba a imponer a las élites gobernantes, a las élites dentro de las regiones, pero por otra parte el orden iba dirigido hacia el resto de la población. Y sí hay una diferencia, porque por una parte se prometía paz para que hubiera inversiones, paz para el desarrollo de la industria, paz para tratar de poner esta, digamos como que tratar de controlar la inestabilidad que había en el país, pero todo eso dirigido a las élites. Y por otra parte, cuando se habla de orden, se habla de toda una serie de acciones de castigo que implicaban precisamente
que la población en general tuviera que alinearse a lo que se decía el gobierno, porque si no, pues le iba mal. O sea, ya desde ahí hay que ir como que desgranando esta situación. Y justo en los primeros momentos del régimen porfirista se empleó la fuerza muchas veces para asegurar la paz entre las élites y el orden entre la población. Por ejemplo, una de estas acciones es que cada vez que había una tentativa o amenaza de levantamiento político, eh, pues se generaba una dura represión. Todo aquello que amenazara ese orden o esa paz que quiere establecer Díaz eran reprendidos. Poco a poco, por ejemplo, Porfirio Díaz ocupó una serie de negociaciones también como para tratar de poner esta situación más estable. Por ejemplo, a los caudillos los respetaba casi casi como feudos de, bueno, mira, a ver, necesitamos ordenar el país. Yo sé que tú controlas esta región, vamos a llegar a un trato, yo no me meto contigo, pero tú a cambio, pues, acata lo que yo te digo de vez en cuando y encárgate de mantener el orden en tu región y se acabó, ¿no? Pero luego, cuando lograban esta fidelidad de que, digamos, el señor de la región decía, pues va, yo me sumo aquí a la política de don Porfirio sin problemas. Pues de repente Porfirio llegaba y les decía, oye, ¿y qué te parece si tú te incorporas para un puesto de carácter civil? ¿No? Como por ejemplo entrar al gobierno trabajando de aquí a allá y te seguimos respetando y todo lo demás y ya. ¿Cómo ves? Y pues ya, digamos, los caudillos pues aceptaban y decían, pues va, órale, más poder para mí, perfecto, más prestigio, órale, le entro. El problema o la jugada aquí es que en el momento en que ellos entraban a desempeñar un cargo civil, como por ejemplo reconocerles el hecho de, bueno, vas a ser el gobernador de esta región, en ese momento por ley perdían todas las atribuciones de carácter militar porque entonces se volvía, pues era contra la ley que un cargo civil tuviera su mando un orden de ejércitos, ¿no? Entonces eso implicaba que desde ahí ya empezaba a desarticular toda esa serie de situaciones y en otras ocasiones luego de estos ejércitos personales Porfirio Díaz los mandaba hacia otras regiones como para tratar de desarticular estas formas de organización ya caciquil y poco a poco iba metiendo en estos lugares o en estas regiones personas de su confianza para ir desarticulando toda esta serie de relaciones que existían. Y hay que mencionar que para la época el país fue dividido en 12 zonas militares, conformada por 30 jefaturas de armas en cada una de estas zonas. Y pues hagamos... Que tu entraña me reciba cuando me aparte del mundo. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Huasteca te doy mi canto como un sencillo homenaje a tu gente y a tu tierra, y al majestuoso ramaje de cedro, palma y chijol, morachote y verde guaje, a tus arroyos y que ríos, alimentan el follaje, tus habitantes amables, producto del mestizaje, de los indios y pañolos, hablan su propio lenguaje, constructores de tu historia, que siglos tiene de viaje, y por donde se le mire, en Huasteca y bagaje, para todo buen huasteco, el guapango es un brebaje, porque junto con los sones, forman un buen maridaje, con
a mi ángel de mi primo. Hijo un viejito perverso. Y que lo echan a la lumbre. Por interrumpir el verso. Ay la la la, ay la la la. 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 Y que lo echan a la lumbre. Por interrumpir el verso. Qué grande interrogación. Eres para mi existencia. Eres para mi existencia. Qué grande interrogación. Qué grande interrogación. Sí, pues ahí está su famosa frase, es mátalos en caliente, ¿no? Conlleva parte de pues cómo es su gobierno. Es un poco irónico que estos medios de comunicación y este personaje hable en contra, por ejemplo, según él, de las dictaduras comunistas, pero pues está a favor de la dictadura de Porfirio Díaz, que algunos historiadores ponen que pues Porfirio Díaz es como un pre a lo que sería posteriormente el fascismo en Europa, ¿no? Lo que ya después sería el mismo Mussolini, Franco o el mismo Hitler, ¿no? Ahora sí que en este aspecto de lo que va a ser una dictadura fascista, ¿no? O lo que sería de ultraderecha, pues es como uno de los antecedentes o es como un innovador, ¿no? En este sentido. Sí, en el plano militar, ¿no? Es muy curioso lo que estás diciendo, cómo se organizaba lo que es el ejército, porque pues es el brazo armado que va a proteger, ¿no? A una dictadura, pues órgano que es represor por excelencia, que mantiene a una élite en el poder, y es una de las cosas que también refuerza mucho, ¿no? Controlar, tener bien controlado al ejército, pero al mismo tiempo lo moderniza y lo llega a profesionalizar, ¿no? Lo que antes no tenía México, también durante, bueno, el periodo del porfiriato tiene la ventaja de que no hay ninguna intervención extranjera, entonces también puede, pues ahí un poco mejorar la economía, ¿no? Mejorar la cuestión de la infraestructura, de lo que es el armamento del ejército tal cual. Pero este ejército, contrario a lo que se cree, aunque no hubo conflictos a nivel internacional, sí hubo conflictos a nivel interno, ¿no? Ya hemos hablado en programas anteriores de ello, ahorita decirlo de manera muy breve. En la zona maya, pues se da la guerra de castas, ¿no? Donde Jacinto Pac, me parece, es uno de los mayas rebeldes, que, bueno, esta guerra venía desde un poco antes del porfiriato, y incluso durante este periodo, ¿no? Durante el periodo del porfiriato, los mayas se independizan a ese grado, o sea, los mayas crean como su propia república, su propio gobierno, con la cruz parlante, con sus propios líderes, con sus propios sacerdotes, creando una mezcla entre lo que es la tradición maya y la tradición católica, y bueno, estableciendo también una alianza por ahí con los ingleses, que eran los que les daban también el armamento, y el gobierno de Yucatán, ¿no? Lo que es el estado de Yucatán, pues le tiene que pedir ayuda a Porfirio Díaz, al gobierno federal, para que puedan controlar esta rebelión de los mayas, ¿no? Que están pues en franca rebeldía contra las condiciones de esclavismo que se está viviendo en la península de Yucatán, con la cuestión de la producción pues del Enequén y todos estos productos, que también están las haciendas que tienen a los mayas pues en condiciones de eso, de completa esclavitud. Y esta rebelión, que también se le conoce como la Guerra Social Maya, pues es, ¿no?, en respuesta a estas condiciones que se tiene por parte del gobierno
de Porfirio Díaz hacia las comunidades indígenas, hacia las comunidades mayas en este caso. Y al final, pues esta rebelión termina por ahí de 1901, poco antes de que ya comience la Revolución Mexicana, y termina entre comillas, ¿no? Porque aunque toman la capital, que es Chan Santa Cruz, pues las rebeliones mayas pues continúan hasta creo que entrando por ahí 1930, 1940. Por el otro lado, tenemos la rebelión también de los yaquis, que también inicia desde el periodo de Benito Juárez, y se extiende igual durante todo el periodo del porfiriato, una serie de rebeliones. A veces los yaquis paran un tiempo, después se vuelven a reorganizar, vuelven a atacar, emplean también la famosa técnica de guerra de guerrillas, ¿no? No se pueden enfrentar al ejército federal, a este ejército profesional de Porfirio Díaz de manera frontal, así que tienen que hacer ataques, escaramuzas, emboscadas, ¿no? A todas estas poblaciones. Y pues es lo mismo, exactamente las mismas demandas que pasan con los mayas, ¿no? Sus tierras pues están haciendo, pues se les están quitando, se están llevando también a trabajar en las haciendas. Y una de las tácticas, ¿verdad?, que de las más crueles que emplea Porfirio Díaz, que aparte de la misma guerra frontal hacia los mayas y hacia los yaquis, pues una vez que ha, digamos, controlado, derrotado militarmente a ciertas poblaciones de estos grupos, pues por la misma ley los esclaviza. Y a los yaquis, por ejemplo, que están ahí en la zona de Sonora, los manda a veces como esclavos a trabajar en las haciendas de Yucatán, y a los mayas los manda a trabajar a veces en el norte, o también los vendía como esclavos a Cuba. Entonces ahí, y están los registros, hay muchos registros. Por ejemplo, aquí está este libro, se llama La servidumbre agraria en México durante la época porfiriana, que es como uno de los libros que documentan con números, con cifras, ¿no? Cómo estaban viviendo las poblaciones indígenas, las poblaciones yaquis. Y bueno, si me permites, te voy a leer un poquito, ¿no?, de las condiciones que vivían las tribus, los grupos indígenas. Pero no solamente eran los grupos indígenas, ¿no? También los grupos campesinos vivían esta situación. Justo lo que se explica en este libro era que a veces se hacía como propaganda de que te decían, vas a ir a trabajar a una hacienda, a Tabasco, por ejemplo, a cortar ahí, no sé, tabaco o cosas así. Pero les prometían, digamos, sueldos más o menos buenos, y cuando llegaban, pues los esclavizaban, ¿no? No les pagaban nada, ni un porcentaje de lo que estaba acordado, digamos, en los contratos. Y también estaba la cuestión de que se iban endeudando, ¿no? De tal manera que llegaba un punto, aunque trabajaras y trabajaras, nunca ibas a poder solventar la deuda que tenías ya con el patrón. Entonces ya tenías que estar pues ya como esclavo, porque tendrías que pues digamos vender tu fuerza de trabajo, ¿no? Al patrón, al hacendado, al cacique. Bueno, vamos a leer este fragmento que nos habla sobre las tribus fronterizas, y nos dice: técnicamente estos trabajadores eran deportados o trabajadores voluntarios contratados, pero en la práctica no había mucha diferencia entre unos y otros. Los deportados eran indígenas de las tribus fronterizas que se habían resistido a los hacendados, que confiscaban sus tierras, especialmente los yaquis de Sonora, los cuales fueron deportados por millares a Yucatán, que es lo que mencioné ahorita. Descontentos políticos del centro y del norte de México, es decir, estos descontentos políticos pues eran grupos que estaban en contra del gobierno, muchas veces grupos anarquistas, grupos comunistas que intentaban también organizarse, pues eran mandados a estas haciendas, que si nos ponemos a analizar la estructura de estas haciendas, pues parece mucho, ¿no?, a los campos de concentración, ¿no? Si te digo que el buen Porfi innovó, pero innovó para Para mal, ¿no? Sí, 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 claro. innovó para mal, y inclusive las condiciones, superó todo el desastre que se había hecho con el sistema de explotación, que esto ya venía, también hay que decirlo, de la época virreinal. Pero durante el porfiriato, pues digamos que echa a andar y potencializa lo que es la cuestión de las haciendas, y pues estas haciendas
que es justo lo que estamos leyendo ahorita, pues de a poco le van quitando las tierras a las comunidades indígenas, a los pueblos, y los van pues esclavizando, ¿no? Tal cual. Entonces dice, trabajadores urbanos principalmente que fueron enviados de las poblaciones de Yucatán al Valle Nacional de Oaxaca o a Tabasco. Criminales, tanto delincuentes, demasiado pobres para liberarse, que es lo que tú mencionabas, ¿no? Estos prófugos que también eran tratados ya, no había ninguna especie de humanidad, ¿no? De compasión hacia ellos. Y muchos de ellos pues eran engañados, ¿no? Que justo se les iban a dar pues buenas condiciones de trabajo, ¿no? Entonces vemos pues cómo estaba articulado, ¿no? Este sistema de explotación y de esclavismo que pues se consolida durante el porfiriato. Y a lo largo también, ¿no? Además de las luchas armadas que tienen los yaquis, que también, pues todavía me parece, ¿verdad? Que también los apaches todavía en el norte, ¿no? Todavía también están haciendo algunas series de incursiones por ahí, ¿no? En 1890, toda esta zona, siguen las tribus también en el norte, pues resistiendo, ¿no? Ante el avance de este gobierno, de lo que es el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Y estas condiciones de explotación. También en las ciudades también se lleva otro proceso de resistencia, que es por el medio, pues, de las huelgas, ¿no? Que también son las organizaciones obreras que también, pues, intentan, ¿no? Pues, hacer su lucha social. Muchas veces, pues, son luchas, en este caso, pacíficas, y son muchos sectores los que se van a huelga. Por ejemplo, los sombrereros, los barreteros, los de la industria textil, los de los ferrocarriles también se van a huelga, también hacen paros, se intentan organizar en gremios. Recordemos que para este periodo, ¿no? Entre 1872 a 1900, ya están en México las ideas anarquistas y comunistas, ¿no? De poder organizarse por medio de gremios, por medio de pues la organización tal cual de los trabajadores, ¿no? De la clase obrera tal cual. Pero pues como decías anteriormente, todas estas huelgas, todas estos intentonas de poder hacer algo, pues son reprimidas, y pues muchos de ellos pues son tal cual, ¿no? Asesinados, son desaparecidos, o son mandados a estas haciendas o a las minas, donde pues las condiciones de trabajo pues hace que pues te mueras, ¿no? Otra vez similar a estos campos de concentración que tenían los nazis, ¿no? Que recuerdas que en estos portones que tenían los nazis cuando entrabas al campo de concentración, una de las frases que decía era: el trabajo os hará libres, ¿no? Pero era todo lo contrario, ¿no? Los iba a hacer libres, porque pues iban a morir de las condiciones de ese trabajo tan inhumano, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Las condiciones de esclavismo pues se continúan. También hay que decir que hay varios tipos, ¿no? De trabajadores de lo que es el porfiriato. Están también los trabajadores temporales, que sí son contratados, ¿no? Por parte de algunas poblaciones vecinas a las haciendas, que sí reciben, pues digamos, un sueldo, pero son, digamos, pocos, ¿no? Los que reciben este sueldo. La mayoría, pues, están las famosas tiendas de rayas, y pues nos remite justo a esta canción, que no sé si está sonando porque no la escucho, la del Barzón, ¿no? Es que ¿cómo es? Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando, porque justo, ¿no? Ya está tan endeudado que ya no tiene forma de poder salir, ¿no? De estar trabajando con ese patrón o con ese hacendado. Y también pues parte de lo que siembran también de maíz o de la cosecha, pues también se va para pagar la deuda. Entonces no tienes dinero, digamos, en efectivo, y tampoco tienes ya ni tan siquiera, digamos, producto para poder comer, ¿no? O sea, las condiciones son ya pues terribles, y no por nada pues será lo que será la revolución. No es porque se da de a gratis. Y ahora bien, pues toda esta riqueza que tanto hablan los conservadores, pues sí se da, ¿no? Pero se da pues a esta élite. Una de esta élite que a veces se habla poco, pues son los intelectuales, ¿no?
son tanto los intelectuales y pues también los militares y todo esto, pues se les llevan pues muchos recursos económicos y pues se da como una nueva clase social, ¿no? Como una especie de clase media o algo así, que es justo Sí, lo que hablamos, ¿no? Se abren zonas arqueológicas, por ejemplo, en Teotihuacán, con los recursos que se le dan a Leopoldo Batres, pues ahí son, pues yo creo, millones, ¿no? De recursos para hacer esta, por ejemplo, esta excavación, pues con la idea de proyectar a nivel internacional, pues una visión de México, ¿no? Como una gran potencia. Se hacen los ferrocarriles y todo esto, pero que se emplean también, pues coreanos y chinos, que también están en condiciones de esclavitud porque les pasó lo mismo que a estos trabajadores que estábamos hablando anteriormente. Les dicen, oye, vas a venir a México, vas a tener buenas condiciones, el contrato, ¿no? El contrato decía cosas muy buenas, muy positivas, y pues venían, decían, no, pues a todo dar, ¿no? Ahora le firmo. Pero cuando llegabas, pues nada que ver, ¿no? Literalmente igual, pues morían de hambre y pues morían por las mismas condiciones del clima, ¿no? El famoso puente de Metlac, ujú, todas estas zonas que se hicieron por acá, pues fue hecho con mano de obra esclava china y coreana, ¿no? Entonces, que creo que ahí, si recordarás, ¿no? El presidente Andrés Manuel pidió perdón al gobierno chino por lo que hizo Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, pues sí, eran pues condiciones francamente terribles, ¿no? Y inclusive, ¿no? Está este libro del México bárbaro, que pues de justo John Kenneth Turner, registra, exactamente. Ujú. no es algo, no es una novela, no es una de ciencia ficción, sino que pues nos dice cómo son las condiciones en las que viven los indígenas, ¿no? Sí, y en este sentido, encuadrando lo que mencionas, o sea, hay que señalar que hay tres periodos durante el régimen porfirista que podemos identificar. El primero, que es el porfirismo temprano, como podríamos llamarlo, que es esta cuestión donde se le da gran poder a la cuestión de construir este brazo armado que va a sostener a Porfirio Díaz, que ya lo mencionábamos, las estrategias que ocupó para desarticular los grupos armados que existían en la zona. El periodo intermedio, que es precisamente en el que mencionas de este surgimiento de una nueva clase, y que es el periodo que llaman de la toma de decisiones a través de los científicos jóvenes, es decir, jóvenes que fueron becados por el gobierno de Díaz para viajar al extranjero, especialmente a Francia o a otros países europeos, y de ahí regresan precisamente para con sus conocimientos poder apoyar a esta cuestión en la cual sus conocimientos pudieran apoyar al desarrollo del país, ¿no? O sea, ahí es donde viene el proceso de modernización. Y en ese sentido hay que señalar que el proyecto de nación del porfiriato se expresa que es un proyecto de nación capitalista dependiente, o sea, moderno capitalista dependiente. Capitalista en el sentido de que él entró dentro de la dinámica de la época, que era el sistema capitalista, que se ve impulsado por la revolución industrial, pero es dependiente porque lo que buscaba era el desarrollo del país a partir de la inversión extranjera, principalmente de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Y por eso es que de repente nosotros De encontramos Francia, que, ¿no? También y de muchas Francia relaciones con el también, gobierno exacto, ¿no? francés. Mm. Exactamente, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y en este aspecto, Francia representaría como esta parte del desarrollo intelectual y científico de la época que es traído al país, pero nuevamente lo mismo, enfocada hacia qué, la modernidad para quién, pues para el grueso de la población no era. Y Sí, finalmente, hablar del porfirismo tardío, esta tercera etapa, donde estos jóvenes científicos, pues pasando el tiempo, digo, fueron 30 años, ya no eran tan jóvenes, seguían en los puestos de toma de decisiones y había una nueva juventud que también quería formar parte del proceso de la toma de decisiones del país, a los cuales se les cerraba la participación porque estos científicos, que ya estaban entrados en añitos, pues no abandonaban su puesto. Y con este sentido también de lo que señalabas, pues ahí viene la cuestión, ¿no? O sea, pues sí, hubo un momento en el que el peso mexicano estaba a la par que el dólar estadounidense. ¿Y cuándo fue? Con el porfiriato, ajá.
pero el hecho de que una moneda esté a la par de la otra no implica que en automático toda la población va a disfrutar de los beneficios de esa paridad económica, como bien mencionabas. O sea, ¿sobre qué se construyó ese desarrollo porfirista? Sí, Pensarlo igual otra vez, ¿no? Ajá. si me dejas ahí leer otro Adelante, poquito, adelante, Marcos, adelante. justo de algo de lo que escribe de Turner, no Ujú. Timmy Turner, sino- No, es Kenneth Turner, el periodista, ajá. oh sí, O sea, bueno, justo menciona aquí, ¿no? Algo sobre el esclavismo y dice, el esclavista del Valle Nacional, escribió Turner, habla pues, del esclavista, ¿no? Se refiere aquí al patrón, ha descubierto que es más barato comprar un esclavo en $45, hacerlo morir de fatiga y de hambre en 7 meses y gastar otros $45 en uno nuevo para dar al primer esclavo mejor alimentación. No hacerlo, trabajar tanto y prolongar así su vida y sus horas de trabajo por un periodo más largo, ¿no? Inclusive pues revela, ¿no? Que también había pues digamos estadounidenses que pues compraban aquí a esclavos mexicanos para que trabajaran también en sus haciendas. Entonces pues era todo un negocio del esclavismo ahí pues al estilo romano, ¿no? Y bueno, también aquí también se hace pues una pregunta, está un poco largo esto que voy a leer, lo voy a leer rápido, ujú. y dice, ¿por qué habrá aparecido en el sur de México algo tan parecido a la esclavitud? Justamente en el momento en que casi toda Hispanoamérica esta había sido abolida, empezaba a disminuir, ninguno, ninguno de los muchos factores que determinaron esa especie de esclavitud de la época porfiriana se explica por sí solo. Entonces, pues ya nos pone varios puntos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué si en toda Latinoamérica o Hispanoamérica se supone que se estaba aboliendo la esclavitud, aquí como que vuelve a resurgir? Y dice, pues no solamente se puede entender desde un factor, sino desde muchos, ¿no? Y él pone 5 factores para poder entender esto. Y dice, 1, un gran aumento en la demanda de productos tropicales íntimamente ligada al desarrollo de los ferrocarriles, perdón, no puedo pronunciar bien la R, ya se dieron cuenta, Ajá. y otros medios de comunicación que se unieron a la planeación con los mercados. 2, la existencia de campesinos desposeídos, no relacionados con las haciendas ni absorbidos por la naciente industria, que eran muy numerosos en el centro de México. 3, la falta de la industria y la minería en el sur de México, que propicia la esclavitud al no haber competencia de la mano de obra, como veremos luego en el norte de México. Esa competencia debilitó el poder del hacendado. 4, un gobierno fuerte con una voluntad para fomentar ese sistema de neoesclavitud. El aumento de los ingresos resultados de las inversiones extranjeras, sobre todo en los ferrocarriles, fortaleció al gobierno de Díaz. Había formado una fuerza política llamada los rurales, que eso era lo que tú mencionabas, Exacto, justamente la policía rural. las policías rurales, así como un ejército suficientemente fuerte para aplastar la resistencia y los levantamientos de los campesinos, aunque como se vio en 1910, incapaz de sofocar una rebelión a escala nacional. El gobierno de Díaz estuvo descaradamente ligado a la esclavización de múltiples indios, yaquis y mayas. 5. El aislamiento físico del sur de México que facilitaba el control gubernamental y dificultaba la inmigración de los trabajadores. Son como algunos de los puntos que mencionan aquí en este libro que ya citamos, de por qué se da justo este proceso de esclavitud, tal cual, ¿no? Exactamente, y pues ahí Es señalar, ¿no? de Ajá. Friedrich Cash, se llama La servidumbre agraria en el México durante la época porfiriana. Y también fíjate, Ahí, Marcos, aprovechando, también les recomiendo otro texto que viene en un libro coordinado por Alcides Beretta Curi, que se llama Agricultura y Modernización de 1840 a 1930. Y ahí el capítulo 6, que yo les recomiendo leerlo, que se llama Porfirio Díaz y la modernización porfirista, de Felipe Arturo Ávila Espinosa, donde nos habla de todas estas estrategias que él comienza a establecer. Y fíjate, hay otra cosa que también me gustaría comentar de cómo Porfirio Díaz pues era bien mañoso, dirían por ahí, ¿no?
dirían por ahí, lo eres bien mañoso. Este, pues resulta que una situación ahí que era muy problemática era la relación que había con la Iglesia Católica. Recordemos que las leyes de reforma generaban una separación de iglesia y Estado, y con la ley de amortización de bienes pues se le había quitado gran poder económico a la iglesia por este retiro de las tierras que se expropiaron, ¿no?, para beneficio público. Sin embargo, don Porfirio Díaz, a pesar de ser de un corte liberal o de una tendencia liberal heredada de estos ideales que venían de el periodo reformista previo, con Benito Juárez, Lerdo de Tejada y demás, pues él como que trató de matizar ahí la situación y digamos por ella hacía la vista gorda y permitía, por ejemplo, la presencia del culto fuera de las iglesias que había sido prohibida por las leyes de reforma. Él como que decía, bueno, vamos a permitirlo, y pues vamos a permitir que vayan construyendo más seminarios, y como que ahí llevaba una relación, como que ahí la llevaba bien con la Iglesia Católica, siempre y cuando también estés alineándote a lo que don Porfi dice. Sin embargo, una de las estrategias que él ocupaba, especialmente en esta época de los científicos jóvenes, era que precisamente una forma de demostrar su ejercicio de poder era que pues si de repente sentía que la Iglesia Católica no se alineaba a lo que él decía, pues él fácilmente podía controlar a los jóvenes estudiantes para que fueran a manifestarse frente a las iglesias, amparados dentro de esta idea liberal y acusando a la iglesia de una cuestión retrógrada, en la cual pues dentro de este pensamiento liberal pues no tenía nada que hacer en la vida pública, ¿no? Y entonces ya cuando se ponían la situación un poco más encendida, la fuerza del orden público llegaba para calmar a los jóvenes, llevárselos, y de esa manera don Porfirio dejaba el siguiente mensaje: mira, a ti te conviene alinearte a lo que yo digo, porque si no, también con la misma mano, con esta mano con la que yo te estoy apoyando, iglesia, así como dejando pasar ciertas cosas para que llevemos las cosas en paz, con la otra mano yo fácilmente puedo organizar una protesta para generarte problemas. Tú dices. Y de esa manera, o sea, como también don Porfirio sabía, y por eso digo don Porfirio, pero no en el sentido de respeto, sino en el sentido de esta figura. Pues era buen, al final buen estratega, ¿no? Exactamente. Lo demostró desde que fue militar. Exactamente, ¿no? Y este don es en el sentido de un gobierno centralista patriarcal, o sea, del gran patriarca, es decir, don Porfirio como el señor que decía lo que se hacía y lo que no se hacía. O sea, a tal grado que yo veo que aquí hay una figura antesala de esta expresión de ¿qué horas son? La hora que usted diga, señor presidente, ¿no? Básicamente así era como esta situación. Y como tú mencionas, era un gran estratega, eso no lo podemos mencionar, pero también estratega en cuanto a qué situaciones. Sí, Tal y cual. todo esto hay que mencionar. Y bueno, también como diría el meme, Marcos, o sea, pues si tú hubieras vivido en la época de don Porfirio Díaz, a ti no te hubiera tocado tener acceso al telégrafo. ¿Cómo hubieran sido las condiciones Hubieras para estado viajar en tren, no? de peón en una hacienda. Tú ya estarías camino a Cuba, vendido como mano de obra esclavista, ¿no? Que recordemos, Marcos, como cuánto tiene, 1 año, 2 años que se encontraron los vestigios de este naufragio en las costas de Yucatán, de un barco que precisamente transportaba a mayas que habían sido vendidos hacia Cuba, y que naufraga este barco con todos estos tripulantes, pues ya que perecieron ahí. Digo, ahí Sí, están las sí, como unos pruebas. 2 años, ¿no? Exactamente, ¿no? Y esto casi no se menciona cuando se habla del porfirismo y de este orden y progreso que deberíamos copiar. Es como, no. O sea, en realidad, si hay algo que nos aporta, aparte de reconocer estas dinámicas, es también como cuestionar hacia dónde queremos o no queremos ir en esta idea del desarrollo. Y nuevamente, ¿desarrollo para quién? Modernidad para Sí, así quién, es. y qué entiendes por modernidad, ¿no? O sea, en ese sentido don Porfirio sí cumplió lo que prometió, porque pues México estaba funcionando como un proyecto de nación moderno, capitalista dependiente, moderno porque en esa época no había derechos laborales,
todo era generar y producir a partir de este modelo capitalista a costa del bienestar de las personas trabajadoras y dependiente porque pues prácticamente las inversiones llegaron, sí, pues porque era como, vengan, vengan, ¿qué quieren del país? Adelante, ¿no? Entonces, y eso no se dice, Tal cual. ¿no? Ujú. Sí, así es, pues son condiciones, ¿no? Que solamente beneficiaron a, pues a un grupo muy pequeño, pues es eso, ¿no? Los inicios de lo que sería o la consolidación de lo que es el capitalismo en un sistema, dentro de un sistema mundo Ujú. y ligado pues a eso, a un fascismo, ¿no? Lo que después también llevaría pues, a una guerra y todo el desastre que vendría en Europa, pero pues tristemente, ¿no? Yo diría que pues en casi todos los gobiernos mundiales, pues mucho del porfirismo ahí está presente, ¿no? Creo que ahí están las cifras que puede dar la ONU, que puede dar muchas organizaciones, como la riqueza del mundo pues está concentrada solamente en unas cuantas personas, ¿no? O sea, creo que en 100 personas está como cerca del 60% de riquezas y eso también está concentrado pues en unas cuantas empresas, ¿no? Empresas de distintos rubros que tienen el control y que es el gran mercado y el gran capital que pues que maneja el mundo y que maneja la sociedad. Actualmente sabemos que ya no son tanto los estados-nación los que controlan tal cual el mundo, sino pues es la economía, el mercado y todo esto lo que controla tal cual a los estados, ¿no? Entonces, va ahí justo en lo que es en el periodo del porfiriato, vamos a encontrar, diría yo, los inicios primitivos de esto que ya se potencializó a una escala mundial, ¿no? Así es, y recordemos que una parte fundamental de esta potencialización se da con la revolución industrial y la máquina de vapor, que te permitió establecer así grandes galeras con maquinaria Y, y y inclusive, ¿no? Te producir, das ¿no? cuenta cómo también la cosa del ferrocarril también conllevaba también el traslado de esclavos, ¿no? O sea, Sí, también claro. a las haciendas, o sea, todo estaba planificado para tener un control de las rutas de los esclavos, las haciendas, y también pues funcionaba al final que también como transporte de tropas, que de hecho durante la Revolución Mexicana el ferrocarril fue donde se movían también los ejércitos y también los ejércitos rebeldes. Y bueno, ya creo que en programas próximos vamos a analizar más a detalle, ya cuando estemos llegando por ahí ya a las fechas de noviembre, eh, ya cuando el día tal cual de la revolución, pero mencionar, ¿no? Otros movimientos que ya se estaban dando antes de que comience la revolución, por ejemplo, los hermanos Ricardo Flores Magón, que Ujú. podemos ahondar un poquito más en el tema, ¿no? Que son Sí, como estos claro. grupos de corte anarquista, que son en realidad los verdaderos precursores de la Revolución Mexicana, antes inclusive que los hermanos Cerdán en Puebla. Claro. Ellos se movilizan pues por el norte de México, ¿no? Aunque ellos son originarios de Oaxaca, pues en el norte se establecen como las bases de lo que sería el Partido Liberal Mexicano, que pues es uno de pues los máximos, ¿no? Digamos, opositores al gobierno de Porfirio Díaz, justo, ¿no? Cuando el porfiriato está como en su época de apogeo, en su época de esplendor. A pesar de eso, surgen los movimientos rebeldes, surgen las huelgas, surge el Partido Liberal Mexicano, los grupos indígenas están en rebelión pacífica o en rebelión armada. Se da pues este diario, ¿no? Este periódico del hijo del Del Aguizote, aguizote. ¿no? El Ujú. periódico Regeneración, que bueno, Regeneración. que también después, que inclusive Regeneración estaría siendo escrito desde Estados Unidos cuando estaba en prisión Ricardo Flores Magón, ¿no? Luego también los vínculos que tienen estos anarquistas con los zapatistas, ¿no? Que también se Ujú. da ahí un coqueteo muy frontal, ¿no? Porque el zapatismo también tiene que ver pues con la restitución de las tierras a los campesinos, con la justicia social, con todo esto, ¿no? Y el zapatismo justamente no va a ser, diría yo, el zapatismo y el anarquismo, pues son las dos alas políticas de lo que ya posteriormente sería primero como movimientos pacíficos, ¿no? De resistencia
durante el porfiriato, y ya después como movimientos armados a lo largo de toda la revolución, pues serían, digamos, los que proponían los cambios más radicales y los cambios más profundos. ¿Ante qué? Pues justo ante este sistema capitalista que se estaba consolidando, ¿no? Es como la mayor oposición a este sistema de explotación, ¿no? Y bueno, te digo, sería bueno, ¿no? Analizarlo también, cómo se dio, ¿no? Todos Sí, estos procesos. y también sería bueno, fíjate, también hablar, por ejemplo, este texto de Arturo Warman, El proyecto político del zapatismo, que también indaga sobre cómo el zapatismo no solo fue un movimiento armado, que muchas veces, incluso estos historiadores que estamos señalando, ¿no? y estos programas, consideran que la revolución no tuvo ni pies ni cabeza y que pues solo fueron ahí campesinos dando lata. Y bueno, en este texto de Arturo Guarman, al contrario, nos dicen que el zapatismo era un proyecto político tan bien fundamentado que por eso es que sobrevivió a la lucha armada y sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces también vale la pena ahí hablar de este proceso de los intelectuales del zapatismo que encuentran estos coqueteos con la propuesta del Partido Liberal Mexicano de los Flores Magón y cómo pues también el proyecto político zapatista iba pensado desde el pueblo y para el pueblo, pero en el sentido del pueblo campesino, específicamente también del centro del país, de habla náhuatl, porque hay muchos manifiestos zapatistas que se escriben en lengua náhuatl y precisamente pues tenemos una gran cantidad de documentos, algunos de ellos todavía faltan de ser estudiados, que nos permiten tener un claro registro de cómo era el proceso de conformación de este proyecto político del zapatismo, que en cierta manera vería ciertos resultados con el artículo 27 constitucional de la Constitución del 17, pero que lamentablemente se verían gravemente afectados con las reformas a este artículo que en el periodo de de Carlos Salinas de Gortari, Salinas, ¿no? Pues haría con estas modificaciones en torno a la tenencia de la tierra. Pero bueno, tenemos para temas relacionados a la revolución, para salir de este discurso que luego nos quieren implantar, tenemos para dar y repartir. Y pues sí, yo creo que es necesario que vayamos haciendo todos estos programas especiales para ir, y bueno, también pensar, Marcos, o sea, ahí en Río Blanco, los mártires de Río Blanco que a veces luego pasan entre azul y buenas noches en el También ya resto de la hablamos una vez de población. eso, ¿no? Que eran Exactamente, ¿no? inclusive había empresarios estadounidenses, Uh-huh. ¿no? Que el mismo Porfirio Díaz, mató a los obreros para tener, pues en beneficio, ¿no? De este capital extranjero estadounidense. Exacto, y como mencionar que también en la región del Valle de Orizaba, sobre todo, pudieron haber estado circulando ejemplares en español, quizás, del manifiesto comunista de Marx, y que muchas de estas movilizaciones obreras nacían precisamente de este manifiesto comunista y de estas ideas que ya se estaban gestando en la región, la lucha por Sí, las 8 el horas mismo laborales, ¿sí? zapatismo, ¿no? También estaba inspirado en ideas comunistas y anarquistas, ¿no? Yo no desconfiaría que el mismo Zapata, ¿no? Su hermano, todos estos, pues leyeran sobre Ujú. esto, ¿no? Y Sí, se o tal vez se inspiraran vieran para crear, influenciados, ¿no? También claro. Ujú. Ujú. Y también pensar cómo estas ideas también, también abrevaban de esta idea de lo que después Bonfil Batalla hablaría del México profundo, ¿no? De esta matriz cultural mesoamericana de la tenencia colectiva de la tierra, del derecho al trabajo, que también se da. O sea, hay para hablar, hay para muchos temas. Y pues claro que todo esto se relaciona con la historia de la región, una historia que como mencionamos a veces es negada por ciertos discursos, pero que es necesario retomar. Así es, así es. Sí, pues bueno, creo que hicimos un gran resumen, ¿no? De la figura de Porfirio Díaz, cómo estos medios de comunicación, pues, ultraconservadores, pues quieren, pues, limpiar lo que, pues, simplemente no se puede limpiar, ¿no? Ya también hablamos, repito, también de las cosas negativas que hizo también Benito Juárez, ¿no? Pero pues si lo pones en una escala, lo que hizo Porfirio Díaz, ¿no? A nivel de lo que ya vimos de esclavitud, ¿no? Cómo tenían las condiciones de las comunidades, pues está, y hay que decirlo, y ya lo dijimos al principio, pero hay que repetirlo, a nivel de esos grandes dictadores
fascistas como Mussolini, como Franco y como el mismo Hitler, ¿no? Entonces imagínense que estos personajes se hagan un video y dicen, no, ¿saben qué? Es que Hitler no fue tan malo, ¿no? O sea, también trajo mucho, y que sí hay, porque sí hay gente de ese corte, pero se ocultan, ¿verdad? No lo dicen porque sabe que si lo dicen en redes sociales, pues los van a funar, pues por semejante cosa, pero sí se escucha, ¿no? También en estos medios de, no, pues sí, Hitler trajo progreso económico a Alemania, ¿no? Claro, y sí, Alemania progresó y salió después de la guerra, no sé qué, pero bueno, mató a tanta gente. Bueno, sí, pero no Pero hubo mató a tantos, progreso, ¿no? ¿no? Sí, Pero claro. pero hubo progreso y llevó a Alemania a una guerra que acabó peor que como estaba antes y todo esto, ¿no? Imagínense, ¿no? Que alguien actualmente, ¿no? De manera pública intentara limpiar la figura de Hitler o la figura de Mussolini o la figura de Franco, ¿no? Pues así serían funados de una, ¿no? De una, serían completamente censurados, pues. Sí, claro. Y no sé por qué no pasa con esta figura de Porfirio Díaz, porque todos los elementos, ¿no? Esto que hacía con los yaquis, de los mayas, de esclavizarlos, ¿no? De matarlos, de esclavizarlos, de venderlos a otros países, Fue o un sea, genocidio. fue un genocidio y no salgan con las tonterías de que eso es atemporal y que no sé qué. O sea, fue un genocidio y no solamente contra los mayas, contra los yaquis, contra los coreanos, contra los chinos, contra los campesinos. O sea, realmente terrible, ¿no? No es un personaje que haya forma de encontrarle a un lado positivo, ¿no? Y yo creo que sí es un mito, en la historia sí hay buenos y sí hay malos y sí hay personajes que francamente se pasaron, ¿no? Se pasaron de lanza, por decirlo de alguna manera. Pues sí, o sea, al final de cuentas podríamos decir y justificar, porque es el pensamiento de la época, estaba de moda, bueno, sí, pero pues también pensar, lo ponemos así porque no porque se trate de seguir abriendo la herida, sino porque actualmente hay personas que quieren asumir y admiran esa figura. Y pues a partir de lo que ya sabemos en este tiempo presente, pues por eso es que decimos que hay cosas que no deberían volverse a repetir. Y por supuesto, habría que pensársela dos veces antes de decir que, antes de usar la frase de yo quiero ser como don Porfirio Díaz. Bueno, pero medio gandallita, ¿no? Sí, con el poder Tal cual. centralizado, ¿no? Porque de ahí en fuera, así como que me prometas orden y progreso, ¿para quién, eh? Porque para mí no va a ser. Digo, si tú formas parte de las contadas familias que tenían los medios de producción, que eran los dueños de las fábricas, está bien, porque te hubiera tocado vivir chido. Tu casa si hubieras tenido telégrafo, ¿no? O hubieras tenido aquí Pero pues es eso, ¿no? fonógrafos, ¿no? Imaginar que esa población que vivía en esas condiciones muy buenas, ¿no? Pues sería que 5%, 10% de la población, Pues ¿no? claro, o Eso, sea, es más probable que a ti te hubiera tocado morir en una hacienda nequenera o vaya, tal cual, o tal sea, es que cual, es... ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. sí, o sea, está chido que sueñes en grande, pero así como, a ver, banda, siendo honestos, a ti te hubiera tocado ser de la mano de obra Es como los sobreexplotada. defender, ¿no? El capital y tú no tienes capital, o sea, por Dios. ¡Oh, no! ¡Oh, No, no! no. Como que Bueno, cuántas cosas han otro libro cambiado. también acá Ujú, interesante que habla ujú, pues de un poco de las condiciones previas bueno, creo que no se ve, pero lo voy a leer. ujú. Se llama La clase obrera en la historia de México, del Estado liberal a los inicios de la dictadura porfirista de Juan Felipe Leal. También ahí Muy buen como para libro ver las también, ¿eh? Ahí está la estas recomendación. condiciones y habla de pues cómo estaban todos los sectores, ¿no? Los de los textiles, los ferrocarriles, los mineros y pues cómo se organizaban, cómo estaban ahí los salarios y las condiciones en las que estaban y pues también cómo intentaban resistir, ¿no? Por medio de las huelgas y por medio de los gremios, a pesar de las duras condiciones de represión que se vivía durante el porfiriato también. Muy interesante. Así es, o sea, bueno, para que vean, o más o menos vean de dónde sacamos las ideas que les comentamos, las reflexiones. Ahí están los textos, salud. Y pues bueno, parte de estos textos se pueden encontrar en la biblioteca comunitaria de Loma, ¿no es así, Marcos? Sí, también tenemos ahí uno de los hermanos Flores Magón y todo eso, ya ahí por si gustan, ahí en la casa del campesino de Loma de Guadalupe.
Ya Ahí nos pueden está. mandar mensaje tanto a la página del colectivo Tototlan o también a la página o al número de Radio Pochota, ¿no? Si quieren ahí algún libro, pues también vamos a estar subiendo como hay parte del material que tenemos por si les interesa. Exacto, pues ahí para esta iniciativa comunitaria y sobre todo para poder dar otra opción de acceso a la información, pues para que al final de cuentas ustedes lean Para y que no saquen las solamente se guíen fuentes. por la inteligencia artificial. Exacto, en estos tiempos de inteligencia artificial no es malo regresar a trincherarse a los libros para poder generar ahí también como que este proceso reflexivo, pues ya, Tal ahí cual. dar los medios, ¿no? Pues sí, pues ahí está la invitación para que también se sumen a este proyecto de la Biblioteca Comunitaria de Loma de Guadalupe, donde pueden ahí consultar estos textos. Pues bueno, aquí el espacio que Radio Pochota amablemente nos permite apropiarnos con este programa Voces de Nuestra Memoria. Y bueno, son esfuerzos que estamos haciendo por vocación, sobre todo también por responsabilidad, ¿no? Y pues por esta necesidad también de hablar de ciertos temas que es necesario replantear ahí en estos tiempos tan confusos. Entonces, pues ahí está, Marcos. Y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos despidiendo el programa, agradeciendo la sintonía como cada sábado de las personas? No olviden seguir al tanto de las redes sociales de la Radio Pochota, porque ahí es donde les vamos a estar informando del proceso de el envío y de cómo se van a ir repartiendo todos los víveres que se fueron recolectando en el centro de acopio, en los distintos centros de acopio que Radio Pochota estuvo ahí convocando. Y sobre todo, pues recordarles que seguimos en la situación de emergencia. Por favor, para quienes vivan cerca de los ríos, manténganse atentos de las condiciones meteorológicas, también de protección civil y sobre todo también desde la experiencia propia. Si ustedes ya notan que está lloviendo demasiado, tengan listas sus cosas y tengan también ahí como preparado todo para evacuar de ser necesario, pues para evitar que se vuelvan a repetir tragedias como las de la semana pasada. Pues sigan en sintonía, sigan al pendientes y pues nos estamos viendo el próximo fin de semana precisamente con este programa especial para entender un poco mejor el conflicto que está en esta geografía, lo que es Palestina, y cómo también podemos encontrar similitudes con lo que ya hemos vivido aquí en México, como fue el caso pues en el Porfiriato con el genocidio del pueblo yaqui y de los pueblos mayas de la península de Yucatán, ¿no? Ahí está. Para quienes dicen que tiene que ver, pues depende cómo lo veas, pero puedes encontrar ahí las conexiones que son manifestaciones del mismo sistema en el que vivimos. Pues bueno, muchas gracias Marcos, No, como cada sí, sábado, gracias. Timotasque Mostla Tazocamati, Timotasque Mostla Sábado, viva Palestina Libre, viva la Sierra de Songolica. Saludos, viva la Sierra de Songolica, vivan todos los pueblos de la región y sobre todo esta búsqueda por construir un mundo donde quepan muchos mundos. Muchas gracias por sintonizarnos y nos estamos saludando. Hasta luego.